tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Huemancin, con Rafael. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, mi querido Huema, qué gusto saludarlos. Hoy tenemos un programa muy variado, muy rico y la invitación es a que se queden con nosotros. Así es. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos de una vez? Porque mañana concluye la primera cumbre que tiene que ver con el Centro Histórico de México. Y solamente ese, sino muchos otros centros históricos que ahora se unen para ver cómo le pueden hacer para conservar ese patrimonio. En el marco del aniversario número 32 de la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad que la UNESCO le otorgó al Centro Histórico y a Xochimilco, el gobierno de la Ciudad de México organizó la primera cumbre de centros históricos en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Esta primera cumbre de centros históricos tiene el objetivo de intercambiar experiencias exitosas para poder avanzar en conjunto en la resolución de los problemas que compartimos como ciudades patrimonio. Durante 2 días de actividades, especialistas nacionales e internacionales abordarán temas como la restauración, mantenimiento, financiamiento, así como los planes de manejo que son un constante reto para su conservación. Los centros históricos tienen muchísima actividad turística, tienen también muchísima actividad cultural, por supuesto política, porque la mayor parte de ellos contienen a las fuerzas tanto de los estados y aquí particularmente del gobierno federal y de los poderes de la Ciudad de México, y una actividad comercial muy importante. ¿Cómo hacemos para equilibrar todas estas actividades con la propia habitacional para que puedan confluir todos estos roles dentro del centro histórico y poder entonces avanzar en la construcción de un patrimonio vivo? Actualmente, México cuenta con 35 bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. 10 de ellos son centros históricos que desde 1996 trabajan en sociedad y este año han firmado un acuerdo de colaboración con la UNESCO. Con quien hemos firmado este año un acuerdo especial para dar un impulso nuevo y trabajar la gestión del patrimonio con un enfoque socialmente responsable y sostenible, abierto al diálogo y a la participación ciudadana. El 11 de diciembre de 1987, la UNESCO le brindó el reconocimiento al Centro Histórico de la Ciudad de México. Es el más grande de América Latina y uno de los más visitados a nivel mundial. Está compuesto por 668 manzanas y tiene en su perímetro cerca de 1.500 edificios con catalogación. Noticias 22, Óscar Cortés. Y bueno, estamos en temporada de entrega de las medallas Bellas Artes. Conozcamos al bailarín galardonado con la medalla Bellas Artes en danza este 2019. Vamos por él. Rodolfo Reyes nació en una ciudad pequeña de pinos y tierra. Le encantaba crear figuras de caballos, burros, tigres y personas en barro. La escultura fue su pasión antes que el baile. Con más de 50 años dedicados a las coreografías clásicas y contemporáneas, el bailarín y coreógrafo originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, recibió la Medalla Bellas Artes en danza, galardón que reconoce su labor en la difusión de las expresiones folclóricas de los pueblos latinoamericanos y sus piezas que dan cabida a sus inquietudes políticas. Lo agradezco mucho porque es parte de lo que la vida me ha entregado y la vida me ha dado paso a paso. Por eso lo agradezco infinitamente y me pongo al servicio de ustedes para hacer lo que requieran, como requieran y cuando quieran. Reyes viajó a Cuba en 1960, donde vivió casi una década, tiempo en el que creó el Conjunto Folclórico Nacional y el nuevo Teatro de Danza de la isla. Fue preso político en Chile, donde participó en el Ballet Folclórico y el Conjunto Nacional de Danza Contemporáneo chileno. Y también fundó la primera facultad de danza en la Universidad Veracruzana en México. Su objetivo como coreógrafo siempre fue difundir el origen y la historia de esta disciplina. Que entienda lo que es la danza, que entienda lo que es la cultura originaria de la cual parte y de lo que va a hacer posteriormente a ella. La danza es el reflejo del espíritu del hombre, del ser humano, y gracias a eso tenemos la posibilidad de creer en los demás. Después de que la entrega de la medalla se retrasara por 1 hora debido a las protestas al interior del Palacio de Bellas Artes por parte de organizaciones campesinas,
quienes exigieron que se retirara la pintura de Emiliano Zapata, realizada por el artista chiapaneco Fabián Chaires. La directora del IMBAL, Lucina Jiménez, aseguró que las artes funcionan como un espacio de libertad y congruencia, elementos que caracterizan el trabajo de Rodolfo Reyes. A veces para ponernos frente al rostro y frente a las realidades que no nos gustan, frente a las cosas que de pronto nos incomodan, frente a los dilemas que una sociedad tiene que debatir para saber si es posible ser mejores, para saber si el arte puede moldear la vida. Ese es el camino que Rodolfo también ha recorrido. Entregarle la medalla el día de hoy a Rodolfo Reyes en esta circunstancia, tal vez me parece que no podría ser distinto, porque Rodolfo ha caminado en esa frontera donde el arte y política se trenzan, se cruzan y a veces se repelen. Noticias 22, Carmen Rivera. Bueno, vamos a retomar esto que mencionaba Karen en el marco, en el contexto de la entrega de este premio. La manifestación que ocurrió son protestas, por un lado, dos organizaciones, obrera y campesinas, se manifestaron en contra de esta obra plástica que ojalá podamos mostrar la imagen de Fabián Chaires. Ahí está, ahí la estamos viendo. Son 141 obras las que conforman esta exhibición que va a estar hasta febrero, allá en el Palacio de Bellas Artes. Son 70 colecciones distintas y esta la usaron de manera particular. Hoy hubo, para promocionar la exposición, y hubo una conferencia por parte del curador el día de hoy. Esto ha generado, estamos viendo algunas de las otras imágenes que conforman esta exposición, que lo pueden visitar y consultar la nota completa, inclusive la entrevista que se le hizo al curador en nuestra página de YouTube de Noticias 22, para entender el contexto donde está circunscrita esta obra de Fabián Chaires, que tanta polémica ha causado y que, insistimos, usó el IMBAL, el Palacio de Bellas Artes, como pues la manera de identificar esta exposición. Y es que yo creo que el nombre tiene que ver, perdón, comentario, que la exposición se llama Emiliano, Zapata después de Zapata. Entonces, en un sentido muy contemporáneo, se proponen obras que rompen con la imagen tradicional que se tiene de este caudillo. Bueno, y sí es romper un poco con la imagen de Zapata, pero más que nada tiene que ver con la forma en la que ha sido apropiada la imagen de Zapata por diferentes artistas. Y cuando digo apropiada, me refiero también a un maravilloso libro que está editado por Grano de Sal, de qué manera Zapata y el zapatismo ha sido utilizado, asimilado, apropiado por diferentes movimientos sociales, no solamente en México y en el mundo. En la frontera norte. Lo que llama la atención es que de todas las obras haya sido esta, que hay obras muy bellas, haya sido esta utilizada para la campaña en redes sociales, que fue lo que detonó esta protesta y que apareció el sábado por la mañana, esta imagen. Y que adoptó de alguna manera la comunidad LGTB+, como símbolo, aunque Fabián Chaires ya dijo no tiene que ver necesariamente con la comunidad LGTB, sino con el feminismo y un equilibrio de poder. Ya se manifestó también a propósito de estas muestras de descontento en el Palacio de Bellas Artes, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, y vamos a ver lo que publica en su cuenta de Twitter. Ni un paso atrás en nuestros principios: 1, inclusión; 2, diversidad; y 3, defensa de las libertades. Condenamos la violencia en cualquiera de sus formas, así como la censura, y el diálogo siempre será el camino. Bueno, esto porque sí hubo gente golpeada de la comunidad LGTBI, que bueno, de verdad es difícil de creer que esté ocurriendo esto ahí. Aunque también, más allá de esto, también se ha dado a conocer a través de medios de comunicación que la familia de Emiliano Zapata, a través de Jorge Zapata, se ha dado a conocer que hay una demanda a tanto el artista como a Bellas Artes a propósito de esta imagen. Pues el tema está ahí en la mesa. Ya les seguimos contando, ¿no? A ver qué. Para que también ustedes allá en casa generen su propio juicio. Y nos vamos con otros temas, porque hoy por la tarde el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana fue testigo de una entrega bastante interesante de una medalla, Federico Sescose. Cabe destacar que se trata de un reconocimiento que han recibido intelectuales y artistas como Miguel León Portilla y Francisco Toledo. Bueno, vamos a ver quién ha sido merecedor de esta medalla ahora.
Por su entrega al estudio, rescate y difusión del patrimonio material edificado, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios le otorgó la medalla Federico Sescos a la historiadora Elisa Vargas Lugo en el Seminario de Cultura Mexicana. La historia novohispana en México, sobre todo la arquitectura y los bienes culturales, no se puede entender sin las lecturas de doña Elisa Vargas Lugo. Pienso que es el máximo artífice de la historia, no solo de la arquitectura, de pintura, de las artes, en periodo novohispano, ¿no? La historiadora ha dedicado su vida a recorrer el país para estudiar la arquitectura novohispana, que ha registrado en más de 22 publicaciones que han contribuido a su restauración. El jurado tomó mucho la determinación en que sin doña Elisa Vargas Lugo, por ejemplo, no existiría esta recuperación tan importante de Santa Prisca, ¿no? Prácticamente de 60 años su vida está en Santa Prisca, y así como hay muchos retablos. En los años 70, 80 empieza a escribir sobre retablos, hace levantamientos, va y los describe en Puebla, en Oaxaca, en Ciudad de México, y entonces le da la importancia igual que la arquitectura, los retablos. El reconocimiento lleva el nombre del máximo defensor del patrimonio cultural zacatecano, Federico Sescos, quien logró en 1993 la inscripción del Centro Histórico de Zacatecas en la lista del Patrimonio Mundial de la ONU. Ahora doña Elisa Vargas Lugo se une a esta lista de distinguidos. Es la presea, digamos, de mayor reconocimiento para aquellas personas que intervienen en la conservación del patrimonio cultural y natural. Tantos años de trabajar en esta institución, de haber aprendido tanto del país a través de la institución, pues ahora es para mí una gloria que me hayan invitado a hacer esta ceremonia. Eso por un lado. Por otro lado, recordar a mi amigo Federico Sescose, que también era el gran especialista de los monumentos de Zacatecas, pues también son dos satisfacciones muy grandes las que he tenido. Gracias por estar aquí también. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues una felicitación y con esto una muy breve pausa. Bueno, vamos a continuar con economía. ¿Y por qué economía? Bueno, absolutamente son los hechos económicos los que van conformando la actividad cultural, y eso viéndolo desde una perspectiva antropológica. No el dinero, sí lo económico. Y a un año de haber firmado el nuevo acuerdo de libre comercio, el llamado TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, se acordaron hoy por la tarde varios cambios en el texto original para que pueda ser ratificado en el Congreso estadounidense. Aunque el TEMEC ya fue aprobado por México, la revisión del texto hará que los tres países deban de votarlo y así se dé paso a sustituir el Tratado de Libre Comercio que fue creado en 1994. El profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Gustavo Vega, nos habla al respecto. El día de hoy todo parece indicar que se va a firmar finalmente el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, la versión nueva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tras unas semanas de mucha tensión, finalmente parece que se pusieron de acuerdo tanto los demócratas como los republicanos, el presidente Trump y en Estados Unidos, para lograr un acuerdo sobre el tipo de concesiones adicionales que tanto Canadá como México, y yo creo que incluso Estados Unidos debían de hacer para poder culminar el proceso. Como ustedes saben, se había firmado en 2017. ¿Cuál era la problemática? La problemática es que el acuerdo no satisfacía al Partido Demócrata en el sentido de que no veían que la versión original tenía unas obligaciones claras sobre cómo iba a cumplimentarse el capítulo sobre
laboral, es decir, muy interesados en Estados Unidos de que la nueva reforma mexicana de la ley federal que permite una nueva democracia sindical, etcétera, en que haya de veras libertad sindical y que hubiera mecanismos para hacerlos efectivos. Creo que se alegaba que la única manera era que hubiera visitas de inspectores norteamericanos para asegurarse de que se cumplían las reglas laborales en las empresas mexicanas. Esto era inaceptable para el gobierno mexicano porque de algún modo era una violación de soberanía, y lo que se sugirió era que se permitiera, o la idea es que haya un sistema a través del cual paneles son expertos que se juntan para un momento dado. Si hay una queja de que alguna empresa no está cumpliendo con las reglas laborales, está violando el acuerdo laboral, pudieran estudiar el caso y revisar si en efecto se estaban violando, pero a través de un sistema de expertos independientes, no de funcionarios norteamericanos. Yo creo que esto parecería que ya se acordó y entonces es algo aceptable para México. Entonces yo creo que los acuerdos que se lograron a final de cuentas mejoran o llenan ciertas lagunas que habían quedado en el acuerdo original. El arriesgue es que eso es lo que México anunció que había aceptado. El problema es que todavía estamos ante un proceso en que tiene que llegarse, vamos a ver qué firman hoy, hay que ver los detalles, porque Estados Unidos estaba como muy insistente en que fueran, funcionarios mismos de Estados Unidos quien revisaran, por ejemplo, la aplicabilidad. Yo creo que esto no podría aceptarse y creo que no debería aceptarse. Gianni Pecanis sigue presente en el medio cultural y en el medio plástico mexicano, se lo recuerda mucho, siempre con exposiciones que nos mostraban objetos creados por ella de una manera original, a veces con piezas encontradas en un sitio, en otro, libros de artista, en fin, realmente obras muy, muy peculiares. Y ahora podemos disfrutar de estas piezas en la Biblioteca de México. Gianni Pecanins utilizó los objetos para darle una dinámica y atmósfera muy particular a las piezas que hizo, en su mayoría libros de artista. La utilización de la caligrafía a veces se transformaba en un dibujo y en otras corría con libertad por todas sus creaciones. 40 de sus obras pueden ser vistas en una exposición que se presenta en la Biblioteca México hasta el 17 de diciembre. Gianni Pecanins pues, es de las precursoras del libro de artista en México. Abrió Cocina Ediciones en el año 1977 junto con Gabriel Macotela y Armando Sáenz. Entonces, en ese tiempo estuvieron editando varios libros de artistas y haciendo colaboraciones con otros artistas. Gianni sobre todo busca objetos, encuentra historias en objetos que ya tienen su propia historia, pero que ahora ella pues redescubre y les da una nueva vida, también adaptándolo a su propia historia, ¿no? A la de su familia, sus sentimientos. Ella normalmente escribe mucho, trabaja con objetos, con fotografías antiguas, con collage, con caligrafía, escribe mucho sobre lo que siente y sobre lo que piensa en sus objetos y en sus libros. La obra reunida de Gianni Pecanins es acompañada por 28 piezas realizadas por creadores que fueron amigos del artista, entre los cuales encontramos a Carlos Jaurena, Magali Lara, Alejandro Magallanes y Armando Sáenz. En el caso de Sáenz, te digo que hablé con la viuda porque él pues también falleció este año, justo más o menos por la época de Gianni, digamos, en estos tiempos. Y ella pues seleccioné, o sea, no fue un libro homenaje, sino seleccioné 2 obras representativas que él tenía. Elegí una que era como de los años 80, más o menos cuando estaba en Cocina Ediciones, y una muy reciente. Entonces hay 2 obras pues como con una gran diferencia de tiempo, pero pues se ve un estilo claro. Y en el caso de Macotela es un libro que es colección de Gianni y que fue parte de Cocina Ediciones. Noticias 22, Alberto Aranda.
Continuamos con más. La era digital lleva algunos años siendo un mal augurio para las bibliotecas y para la facilidad y la economía y la portabilidad que ofrece a nuestros bolsillos. Pero pronto dejaremos de leer en hojas de papel y dependeremos por completo de las pantallas de cristal. Jorge Carrión debate sobre ello en su más reciente publicación. Así como antes se pensaba que el libro electrónico desplazaría e incluso desaparecería al libro tradicional, hoy la competencia desleal por parte de Amazon y otras plataformas ponen en duda la continuidad de las librerías. Así lo deja ver Jorge Carrión en su más reciente libro. Si no estamos en contra del modelo Amazon, toda esa cultura de Borges, de las librerías del Fondo de Cultura Económica, de las grandes bibliotecas de Argentina o de Japón, está en peligro. Puede tardar 10 años, 30 años, 50 años en que sea una amenaza real, pero esa amenaza está llegando. De modo que cuando titulo contra Amazon, lo que quiero es que el lector se pare a pensar 10 minutos sobre por qué compra en Amazon. ¿Tanta prisa tiene por conseguir ese libro? Amazon, ¿dónde paga los impuestos? Porque estoy apoyando a Amazon y no estoy apoyando a la librería de mi barrio, de mi ciudad. Ahora mismo en España Amazon está jugando en la frontera de la legalidad, haciendo descuentos del 25%, cuando el máximo permitido por la ley, según el caso del libro, es el 5%. De modo que no hay quien los pares, porque su ética no es la ética de la cultura del humanismo. Jorge Carrión, quien también es autor de Teleshakespeare, reunió textos sobre el amor que le han tenido al libro personas como Alberto Mangel, Luigi Amara y Han Kang. Además, hace un recorrido por Tokio, Seúl, Miami y, claro, la Ciudad de México para explicarnos cómo las librerías se están transformando, algunas incluso llegando a cobrar por entrar a sus locales. En cada espacio geográfico hay un tipo de librería. Por ejemplo, en México tenéis la red de Fondo de Cultura Económica. Eso no existe en ningún lugar del mundo, con espacios tan impresionantes, tan bien surtidos y con tanto apoyo del Estado. Por ejemplo, en China, las librerías y las bibliotecas se han convertido en una política de Estado en términos de soft power. Igual que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, apoya al cine de Hollywood o apoya al arte expresionista o apoya el género del cuento en Iowa porque quieren defender una cultura norteamericana global, ahora China se ha dado cuenta que para ser un imperio tiene que también tener una proyección cultural. Se están construyendo bibliotecas y librerías increíbles en China, muy grandes, muy espectaculares, muy bonitas, con muchas ventajas fiscales. Por ejemplo, un constructor chino que crea un nuevo barrio le da locales gratis a libreros para que abran librerías, porque una librería sube el prestigio del barrio y atrae el tipo de público, el tipo de habitantes que le conviene a ese proyecto urbano. Contra Amazon, libro publicado por Galaxia Gutenberg, reúne crónicas y ensayos sobre el libro y nos cuestiona cuál es el rol de las librerías y cómo necesitamos hacerlas atractivas para que sobrevivan. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues es una buena discusión, justo también de eso se estuvo hablando en la Feria del Libro de Guadalajara, porque hay stands en los que se veía, bueno, se puede vender esta obra en físico, pero también lo pueden comprar a través de Amazon y bueno, hay plataformas, en fin, creo que es un temazo. De hecho, este libro está en Amazon, de verdad, contra Amazon, pues sí, lo encuentran en Amazon. Y rapidísimo, nada antes de tonto, la pausa, no, pues, saben vender. No se pierdan, terminado Noticias 22, Debate 22 con Yuli García. ¿Cómo va México? ¿Cómo vamos después de un año de gobierno? No se lo pierdan, terminando este espacio. Situación política y económica de nuestro país es el tema de hoy. Volvemos. Desde 1949, el Salón de la Plástica Mexicana promueve el trabajo de artistas de gráfica, de óleo, de acuarela, artistas plásticos de muy diversa índole. Además, bueno, ha fomentado el mercado para artistas de todo el país. Celebran su 70 aniversario así. El Salón de la Plástica Mexicana celebra su 70 aniversario con la exposición de la colección Tula Tolteca Imagen y Mito, del artista michoacano Alfredo Salce.
Se trata de 20 grabados que narran la vida del hombre dios Quetzalcóatl, su nacimiento, la caída de Tula y el éxodo de un pueblo que buscaba cumplir un destino cuya raíz se hunde en las profundidades del mito y la profecía. Pues el maestro Salce fue fundador, uno de los 52 fundadores del Salón de la Plástica Mexicana. Los artistas de esa época, los artistas del Salón de la Plástica Mexicana, salían a las misiones culturales, se involucraban con la comunidad, con las comunidades y dejaron testimonio de la cultura, ¿no? De la realidad del pueblo mexicano. En la carpeta se aprecia el dominio técnico, la sensibilidad estética y la contundencia artística de Salce. Fue creada en los años 60 como encargo para la inauguración del Museo Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, por falta de presupuesto, no vio la luz hasta después de más de 3 décadas. Alberto Ruz fue a ver a mi papá, le pidió que participara con obra para ese nuevo museo, que era un proyecto así grandísimo, y entonces le surge la idea de hacer esta carpeta que vemos, Tula Tolteca, a partir de que, bueno, pues mi papá tenía conocimientos, pero además tenía amistades con León Portilla, con López Austin, entonces como que era muy natural que lo hiciera. Pues para mi papá fue así algo muy fuerte, porque pues todo lo que podemos ver aquí le llevó mucho tiempo y era además concentrarse mucho en algo. Y bueno, pues estuvieron las placas dormidas durante más de 30 años. Fue hasta 1996 cuando el Museo de Arte Mexicano de Chicago exhibió por primera vez la carpeta Tula Tolteca, mostrando al mundo esta obra llena de historia y esplendor artístico. Y es una carpeta que nosotros, la Fundación Cultural Alfredo Salce, pues hemos tratado de darle difusión, creemos mucho en ella y es un trabajo poco conocido. Como que de Salce se piensa en algunas obras que son como las emblemáticas, las de cajón, pero bueno, pues está todo esto también. Nos interesa mucho que la gente reconozca, nos interesa mucho que vaya a las universidades, que vaya a los espacios culturales, que regrese al pueblo. La exposición estará abierta al público hasta el 9 de febrero de 2020 en el Salón de la Plástica Mexicana en la Colonia Roma. Noticias 22, Omar Vera. Como les adelantamos el día de ayer, el Festival Internacional de Cine Tulum dio por terminada su primera edición. El evento fue sede para la presentación de Santuario, un documental sobre la huella del calentamiento global en la Antártida, producido por los hermanos Carlos y Javier Bardem. El océano Antártico es una de las últimas extensiones vírgenes del planeta. Un océano lleno de vida, determinante para la salud global de la Tierra. A principios de 2018, los hermanos Carlos y Javier Bardem se embarcaron en una expedición hacia la Antártida con el propósito de dar a conocer las maravillas y riqueza de este continente, así como el proyecto de Greenpeace para preservar la biodiversidad del océano Antártico con la creación de una reserva que proteja sus tierras y aguas amenazadas por la pesca desmesurada de krill, pilar de la cadena alimenticia marítima. Nos vamos de embajadores de Greenpeace a documentar y testificar la belleza de uno de los lugares más increíbles del planeta. Las experiencias de este recorrido único por el helado paisaje polar fueron documentadas por el cineasta Álvaro Longoria en la película Santuario, cuyo guión fue escrito por Carlos Bardem. Do you really have to shoot this? Oh, I can kill it. Que somos como realquilados en una casa enorme y maravillosa y que nuestra obligación es legar esa casa, si no mejor, igual que la encontramos, desde luego no peor y arrasada. Pero el modelo en el que vivimos está basado justo en lo contrario, en todo esto es tuyo y te lo chingas como quieras y te compras y compras y compras y vuelves a comprar y usas y tiras y vuelves a comprar. Y entonces, claro, eso tiene que tener una sustentación ideológica y ahí entra el negacionismo. Dicen, bueno, esto tampoco es así, todas las cosas están muy bien, ¿no? Es que no se puede cambiar el sistema económico, ¿no? Pues claro que se puede y se debe. Se puede y se debe.
Y nuestra obligación como ciudadanos es entender esto y tratar de aupar al poder a los políticos que tengan un compromiso serio con estos temas y apartar del poder a los negacionistas. El filme muestra cómo la ciencia, la sociedad civil y las figuras públicas pueden presionar a los políticos para evitar una catástrofe ecológica. Como embajadores de Greenpeace, los hermanos Bardem hicieron un llamado para que personas de todo el mundo se sumaran a la campaña de recolección de firmas en apoyo a la creación del santuario, proyecto que fue presentado en octubre de 2018 en la Comisión del Océano Antártico de la ONU. Pese a que lograron superar el objetivo inicial de 1.8 millones de firmas, equivalentes a una firma por cada kilómetro cuadrado de esta zona, Noruega, China y Rusia se opusieron al tratado. Intencionadamente huimos de cualquier tono apocalíptico, catastrofista, aunque sería muy fácil y no sería mentira ser catastrofista y apocalíptico. Porque pensábamos que lo interesante es transmitir la belleza de algo que se está destruyendo y señalar a los culpables de que eso se destruya. Los verdaderos responsables de la degradación del planeta son los políticos al servicio de las grandes compañías contaminadoras, los negacionistas de este asunto, los que lo frivolizan, los que lo relativizan, los que pretenden ridiculizar a una niña como Greta Thunberg. Esos son los responsables y es a esa gente a la que hay que apartar del poder. Que al final, con lo que te topas, con lo que te va a impedir crear una cosa tan poco criticable o sobre el papel tan lógica como un santuario oceánico, pues resulta que te lo tiran atrás políticos de 3 países. Lejos de ser un trabajo de divulgación científica, Santuario busca contagiar al espectador con la misma pasión y entrega con que trabajan los científicos de Greenpeace. Yo creo que emociones positivas generan reacciones positivas. Creo que vivimos en un mundo al que le sobran muchas emociones negativas y necesitamos más mensajes positivos, más mensajes de, bueno, hemos perdido una batalla pero no vamos a perder esta guerra. Y en el tránsito de perder esta pequeña derrota hemos conseguido muchas victorias parciales. He sido testigo de las maravillas del último continente virgen del planeta, pero ahora es cuando nos enfrentamos al reto final. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Cine con una profunda reflexión por el cuidado del medio ambiente. Ya mañana seguiremos platicando de los pormenores de este festival, pero antes, en estos momentos, nos vamos a recorrer la República Mexicana. El Museo Regional de Nayarit concluye el programa de actividades con el cual celebró 70 años de vida como uno de los recintos museísticos más importantes de Occidente. Este espacio cultural surge en 1949 como una iniciativa del arqueólogo michoacano José Corona Núñez. El museo ocupó un espacio en el Palacio de Gobierno de Tepic y para 1969 se trasladó al edificio en donde actualmente se establece, una casona de la segunda mitad del siglo XVIII. Las exposiciones de Mamut, el gigante de la prehistoria y Las culturas de un cactus sagrado, arte y ritualidad son las encargadas de culminar con las celebraciones y permanecerán hasta principios del 2020. Arqueólogos de Lina, en colaboración con el gobierno del estado de Yucatán, descubren un pasaje en el Palacio del Gobernador del Museo Arqueológico de Uxmal. Se estima que data de entre los años 670 y 770 de nuestra era, periodo en el cual surgió el estilo Puc temprano. Con este hallazgo, quedan al descubierto un par de arcos mayas correspondientes a los extremos del pasaje abovedado, cuya temporalidad es, al menos, 200 años antes a la de su superestructura. Entre otros registros, se encuentra un mascarón de Chac, deidad maya de la lluvia, y restos de 3 escalinatas que, en otro tiempo, dieron acceso adicional al edificio principal del palacio. El compositor Benjamin Britten dio vida a la ópera para niños El pequeño desollinador en 1949. En esta ocasión, el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara presentará bajo la dirección musical de Rodrigo Cadet, en compañía de la Orquesta de Cámara de Zapopan y solistas de Bellas Artes, una fiel reproducción de la obra que nos invita a pensar sobre los valores y principios de la sociedad, con un destacado acento en la necesidad de justicia, la solidaridad y la protección a los más indefensos. La temporada estará disponible hasta el 13 de diciembre.
Bueno, después de este recorrido nos vamos a un brevísimo corte. Volvemos pronto. Bueno, pues es martes de enfoque y tenemos a un personaje muy especial. Efectivamente, él tiene una presencia importantísima en el medio de la poesía mexicana, pero no solo eso, vamos a ver a lo largo de esta charla su importancia también como traductor, por ejemplo. Marco Antonio Campos. Se escribe contra toda inocencia del clavel o el lirio, contra el aire inane del jardín, contra palabras que hacen juegos vacíos, contra una estética de vals vienés o parnasianas nubes. Se escribe abriéndose las venas hasta que el grito calla, con llanto ácido que nace de pronto, pues imposible no será contenerlo, con luz dura como rabia azul, quemado el rostro, destrozada el alma, desde una rama frágil al borde del precipicio, se escribe. Bravo, muchísimas gracias, Marco Antonio Campos. Qué gusto iniciar de esta manera una charla que tú has dicho que la mejor o la más profunda biografía de un poeta son sus versos. Qué gusto que nos recibas aquí en tu casa, rodeado de tus libros, de tu historia, de tu vida, para hablar justamente de parte de tu trayectoria. ¿Tú recuerdas, Marco Antonio, cuál fue el primer verso que escribiste? Fíjate que no. La poesía, como dice Neruda, llega de río, de mar, de cualquier parte, y uno no sabe mucho cuándo sale. Me acuerdo cuando empiezo a escribir hacia enero del 68. Yo empecé a leer más o menos en serio a mitades del 67, cuando tenía 18 años. ¿Narrativa leías o de poesía ya? Narrativa, fíjate que en ese tiempo estaban de moda Somerset Maugham, Hermann Hesse, Giovanni Papini. Yo empecé a leerlos mucho. Lecturas desordenadas, como pasa siempre entre los jóvenes. En una casa en donde no había el menor antecedente literario y tal vez ni artístico, a excepción de un abuelo, del abuelo paterno, que pintaba muy bien como aficionado, que hubiera sido bueno ver cómo esas pinturas hubieran llegado al comercio, pero él nunca quiso mostrarlas. Pero entonces yo empecé, creo que a leer más narrativa que poesía, y la cuestión es que te vas como unas especies de intercambio que yo tenía con un muchacho de la cuadra. Entonces nos fuimos cambiando libros. Yo era un muchacho oscuro, adolescente, tímido, fuerte, impulsivo, digamos, pero me sentía muy insatisfecho, no sabía dónde, cuál era la dirección que tenía. Cuando leo a Patrick Modiano, el premio Nobel, me doy cuenta que esa era la adolescencia y esa primera entrada a la primera juventud que uno va conociendo, en que en cualquier momento te puedes perder, ¿sí? Y yo creo que me hubiera perdido fácilmente. Yo no creí desde niño, adolescente, como Borges, que mi destino sería literario, ¿sí? Tal vez yo entraba a estudiar Derecho, iba a entrar a estudiar Derecho. Yo hubiera sido abogado,
Pero también si hubiera sido arquitecto, hubiera sido otra cosa, no lo sé. Pero no es que sea el mejor oficio el de poeta o de escritor, pero es el que menos mal hace uno, digamos. Ahora, mencionas el asunto de estudiar leyes. Estudiaste finalmente para abogado. ¿Has ejercido en sentido formal? Digo, obviamente que debe estar presente en muchos aspectos de tu trabajo, por ejemplo, no sé, como organizador de encuentros y demás, pero ¿lo has ejercido como abogado? Mira, yo en el 68 a mí me cambió mucho, digamos, es como te decía, en enero yo empiezo a escribir, yo empezaba ya a leer novelas y poesía, a Lorca y a Neruda sobre todo, y también leí mucho a León Felipe, que si bien no es un gran poeta, te ayuda mucho en esas primeras lecturas. Pero entonces entro a Derecho en enero de 68 y realmente no me gustaba, ¿no? Sí. Lo que me gustó después mucho era el derecho público, ¿no? No el derecho privado, que es aburridísimo, es árido. Si tú lees el fiscal o el administrativo, te das un balazo a los 2 meses, digamos. Es la mayor falta de imaginación. Entonces, me estoy adentrando a escribir. Conozco a la muchacha que será el segundo gran amor, empiezo, salen con más razón los poemas, digamos. Ahí hay una musa. Y estoy leyendo los 20 poemas de amor y todo el mundo quiere escribir los 20 poemas de amor, que es la biografía amorosa adolescente de nuestra época, ¿no? Y leía mucho a Jalil Gibran, que después ya está muy olvidado, a Rabindranath Tagore, que también está muy olvidado, menos por Marta Sagún, claro. Y, aunque ella lo rebautizó. Entonces, me sirvió mucho las lecturas, haberme adentrado en la literatura para leer los libros de derecho, ¿sí? Porque me daban una disciplina o una cierta... Sí, un rigor. Para leer los libros jurídicos que realmente en general son áridos, digamos, ¿sí? Y así fui pasando la carrera. Pero el 68, en un principio yo entré a Derecho creyendo que iba a entrar a la política, ¿sí? Pero me cambió, digamos, no son cambios que se den súbitamente, digamos, son cosas que se van dando siempre lentamente, esos cambios. Entonces, entré muy inconscientemente al movimiento, caí por accidente el 18 de septiembre en Ciudad Universitaria cuando toma el ejército CU, estuve 4 días en la cárcel, estamos 25 en una celda, entonces, pero no la pasamos bien, no esa cree que la pasamos mal tampoco. ¿Sí? No, pero igual que experiencia. Sí, es una experiencia porque además no sabes cuándo vas a salir, al principio es muy desesperante, sí, ¿qué puede ocurrir? Y en ese momento dije, los padres, que por ese tiempo respetábamos a los padres y a nuestros maestros, ahora no se respetan mucho, digamos, ¿sí? Pues no nos permitieron seguir y qué bueno, porque vinieron ya después la parte dura, que termina el 2 de octubre, después viene un pequeño olvido que son las Olimpiadas y entonces, pues regresamos a Derecho, regresamos ya muy desconcertados, a fines de diciembre rompen la huelga, pero era una huelga que ya estaba autodisuelta, digamos, ¿sí? Y sigo en el Derecho entonces, durante 2 meses soy pasante con el que era mi maestro de Derecho Civil. Y ¿en un despacho estuviste de abogados? De abogados, sí, que estaba en San Juan de Letrán. Entonces yo lo acompañaba desde que la secretaria que te costaba 5 pesos, digamos, ¿sí?
para que te diera el expediente. Claro. Hacer todas las diligencias que también... Hacer todas las diligencias en donde siempre dabas dinero. ¿sí? Había que dar ahí el moche. Entonces, vi cuánto costaba el actuario, vi cuánto costaba el juez, y después de 2 meses le dije, pues ya comprobé, digo, se ve lo que es ahora, viene desde muy atrás. Claro, o sea, no es reciente. No es reciente. Era la totalidad del sistema jurídico, digamos, ¿sí? Entonces le dije, oiga, maestro, nada más dígame una cosa, ya me voy, le agradezco mucho, no resisto, va contra mi alma y mis principios, digamos, pero dígame una cosa, los ministros de la Suprema Corte de Justicia son honrados. Y nomás se me quedó viendo y me dijo, honrados. Honrados, pero honrados ya, quién sabe. Entonces yo creo que el 68 y Laura y la experiencia literaria me fueron alejando del derecho. Podía haber optado por ser jurista, podía haber optado por dar clases, por ser abogado, digamos, sí. Pero todo era igual, digamos, ¿sí? Bueno, la excepción de ser jurista, porque ahí pues, estás en el limbo también, ¿no? ¿Sí? Marco Antonio, mencionabas también... Pero una cosa ahí, acuérdate que muchos de los mejores escritores han sido abogados. Claro, sí. Otón y López Velarde fueron abogados y ejercieron. Y finalmente creo que es una formación que debe ayudar mucho también en tantos aspectos. Mencionabas a Patrick Modiano, tu acercamiento con la lengua francesa, tu acercamiento con el italiano, tú has sido traductor también. Esto te ha abierto muchas posibilidades. Ahí está Baudelaire, Rimbaud, Gide, Pavese, Salvatore Quasimodo, en fin, muchos autores que han podido viajar gracias a ti. Es una creación también la traducción, ¿no es así? ¿O cómo la ves tú? Yo lo veo como tú, digamos. Siempre es una... Digamos, si la poesía es una transformación de las cosas del mundo, la traducción es una transformación de esa transformación, digamos. Entonces, digamos, he traducido alrededor de 31 poetas, digamos, sí que es así la parte central. Pero en algunos he encontrado desde luego mucho más placer. Por ejemplo, leer a los 20 años yo sin saber mínimamente francés, porque yo estudié el francés directamente en los libros, ¿no? La primera vez que llegué a Francia no sabía ni pedir un café, digamos, en 72, pero después se fue aligerando todo. Y la cuestión es que, digamos, donde... hay autores con los que aprendes más, como con Baudelaire, que para mí fue traducir los pequeños poemas en prosa, fue una de las grandes lecciones que he tenido, tanto estilística como temáticamente, pero también cuando estuve en Austria, en una traducción que yo llevaba con frecuencia, que es la de Georg Trakl, que es el poeta nacional austriaco que murió a los 27 años, cuyo libro siempre llevaba bajo la mano por todo Salzburgo el año y medio que estuve dando clases ahí. Y después iba yo preguntando, porque llegué con ningún alemán y salí con un mal alemán, digamos, hablado, digamos. Pero de esa traducción me siento muy orgulloso, porque logré hacer lo que con otras traducciones de Trakl no había, o sea, apretar más el verso, o sea, que la música fuera más el verso, más el verso de Trakl. Hay varios tipos de traducción, digamos, ¿sí? Hay, por ejemplo, la traducción que en la que más se acerca musical y de contenido, y esa es la que yo prefiero, y para mí el poeta por excelencia en esto que lo hace es Eduardo Lizalde. ¿Sí? Hay un libro de él que se llama Baja Traición, que es con el poder verbal de Eduardo y la musicalidad que tiene
él mismo y que traslada los poemas es excepcional, porque además se pone pruebas muy difíciles. Hay otra traducción más libre, por ejemplo, la que hizo, las que hacía Paz, la que hacía Pacheco, las que hacía Ezra Pound, por ejemplo, ¿no? Que cuando traducía a Villon o a Cavalcanti, pues que toman los poemas y ellos crean sus propios poemas, digamos, ¿sí? Y hay otros que toman desde una estructura plurilingüe, como Alfonso Reyes, en los 10 cantos de la Ilíada, que son maravillosos, ¿sí? Pero él no sabía griego, ¿sí? Y de todas maneras, si tú comparas la traducción de Reyes de la Ilíada, te darás cuenta que es muy fiel. Marco Antonio Campos, además de ser un gran poeta que continuamente lo has dicho, buscas algo que a veces los poetas no toman en cuenta, que es la capacidad y la posibilidad de conmover. Acercarse a la poesía de Marco Antonio Campos es conmoverse, es desgarrarse, es gozar, es sufrir, y quizá ese es el objetivo que, aunque has cambiado muchas veces de temáticas, a veces un poco el estilo, permanece en tu obra, que se enriquece con tu trabajo como investigador, como cronista, también como narrador, como promotor y animador de la cultura y de la poesía en nuestro país y en muchos otros países donde hay un intercambio gracias a ti. Me gustaría cerrar esta entrevista con 3 preguntas de respuesta de un segundo en torno un poquito al cuestionario Proust. Primero, dime una palabra preferida o una palabra que te guste mucho. Muchacha. Muchacha. Una palabra que no te guste o que evites. Átomo. Átomo. Y finalmente, una ciudad ideal para vivir. Florencia. Bueno, pues con estas respuestas nos despedimos. De verdad, un placer estar aquí en tu casa. Gracias por recibirnos. Qué personaje, ¿eh? Sí. Personajazo, un abrazo y gracias por habernos recibido en su casa. Sí, para tener de verdad, muchas gracias. Enfoque. Una persona muy apasionada, amante profundamente de la poesía, y es maravilloso verlo como te declamó Laura. Sí. Me ha tocado también estar en otros lugares en donde de la memoria ocurre el territorio de la poesía y empieza. Incluso en francés, él sabe muchísimo sobre los poetas quebecois, ¿no? De Quebec, por supuesto, los franceses, porque ha sido traductor de muchos de ellos. Otro gran trabajo. Y nos vamos a despedir, lo hacemos como es costumbre, con música. Hoy rindiendo un homenaje, se fue muy joven. Sí. Mary Fredriksson, cantante de esta emblemática agrupación, Roxette. Por ahí en los años 80 era un hitazo y crecimos con ella. Y así le rendimos este recuerdo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.